El millonario dejó la herencia a los hijos menores y al mayor le lanzó: «No eres mi hijo». Pero 10 años después, Benjamín Montealvo recordaría para siempre aquella tarde de julio cuando cumplió 7 años. El aire era húmedo y espeso, como suele ser en la costa antes de una tormenta, cuando el océano parece quedarse inmóvil en espera. Su madre le había horneado un pastel, sencillo, de vainilla, con 7 velitas. Estaban sentados los dos solos en la diminuta cocina del departamento que rentaban, y Luz Marina le cantaba las mañanitas, sosteniendo sus manitas entre las suyas. «Pide un deseo, mi amor», le susurraba, y Benjamín cerró los ojos con todas sus fuerzas. «Quiero que papá me ame», pensó, y sopló las velas de un solo aliento. Su padre no vino a su cumpleaños. Ignacio Montealvo envió un regalo, un carro de juguete caro en una caja brillante, pero él no apareció. «Una reunión de negocios», explicó su madre, pero Benjamín ya entonces, a sus 7 años, entendía que a su padre simplemente no le apetecía estar ahí. Benjamín nació sin haber sido planeado. Sus padres se casaron demasiado jóvenes. Ignacio era estudiante del último año de economía en la Universidad de Guadalajara, Luz Marina trabajaba en una biblioteca y soñaba con ser maestra. Se conocieron en una feria del libro, y entre ellos surgió eso que los jóvenes confunden con amor, pasión, deseo, esa embriagante sensación de novedad. 4 meses después, Luz Marina descubrió que estaba embarazada. Ignacio le propuso matrimonio porque era lo correcto, lo que hacían los hombres decentes. Sus padres estaban furiosos. Habían soñado con una carrera brillante para su hijo, con una novia rica de buena familia. Pero Ignacio era terco. «Este es mi hijo, y voy a asumir la responsabilidad», declaró. Solo que la responsabilidad resultó ser más pesada de lo que pensaba. Benjamín nació en agosto, e Ignacio vio a su hijo por primera vez solo un día después del parto. Había tenido un examen importante que no podía perderse. Cuando entró a la habitación del hospital con un ramo de flores marchitas que había comprado a las carreras en la entrada, Luz Marina lo miró como si lo viera por primera vez. Con frialdad. Con distancia. «Conoce a Benjamín», le dijo, extendiendo el pequeño bulto. Ignacio tomó al bebé con torpeza, temiendo dejarlo caer. El recién nacido estaba arrugado, rojo, lloraba. Ignacio no sintió nada. Ningún amor, ninguna conexión. Solo peso, el peso físico de aquel cuerpecito en sus brazos y el peso moral de la responsabilidad que caía sobre sus hombros. «Esto es un error», pensó entonces, y se asustó de su propio pensamiento. Los primeros 3 años de vida de Benjamín, la familia se sostuvo a duras penas. Ignacio terminó la universidad, empezó a trabajar en una firma de consultoría, aceptaba cualquier proyecto, trabajaba 16 horas al día. Era ambicioso, determinado, soñaba con su propio negocio. Luz Marina se quedaba en casa con el niño, y cada día el abismo entre los esposos crecía. Ella quería que su marido pasara tiempo con su hijo. Él quería que ella entendiera que trabajaba para ellos, para su futuro. Discutían cada vez más. Benjamín escuchaba esas peleas desde su cuna, luego desde su cuarto. Las voces de sus padres, enojadas, cansadas, llenas de acusaciones mutuas. Cuando el niño cumplió 4 años, sus padres se divorciaron. Fue un divorcio tranquilo, casi pacífico. Simplemente 2 personas que ya no podían estar juntas. El tribunal dejó a Benjamín con su madre. El padre obtuvo el derecho de ver a su hijo los fines de semana. Esos fines de semana eran un tormento para Benjamín. Ignacio recogía a su hijo el sábado por la mañana, y pasaban el día juntos. Pero no era la convivencia de un padre con su hijo, era una obligación que había que cumplir. Iban al parque, Ignacio le compraba un helado al niño, se sentaba en una banca y leía documentos de trabajo mientras Benjamín se mecía en los columpios. Comían en un restaurante, e Ignacio contestaba llamadas, dejando a su hijo solo con su plato de pasta. Regresaban a casa, y el padre le ponía caricaturas al niño mientras él se encerraba en su oficina. Benjamín intentaba desesperadamente ganarse la atención de su padre. Le dibujaba cuadros, garabatos infantiles torpes donde aparecían los 2 tomados de la mano. Ignacio lo felicitaba con cortesía. «Muy bien», y apartaba el dibujo a un lado. Benjamín le contaba del jardín de niños,
de sus amigos, de cómo había aprendido a contar hasta 100. Su padre escuchaba distraído, asintiendo. Una vez, cuando Benjamín tenía 6 años, le preguntó directamente: «Papá, ¿tú no me quieres?». Iban en el auto, e Ignacio se quedó inmóvil por un momento, apretando el volante. Luego dijo: «Claro que te quiero. Eres mi hijo». Pero su voz era mecánica, y hasta un niño podía escuchar la falsedad. Benjamín nunca volvió a hacer esa pregunta. Cuando Benjamín cumplió 8 años, todo cambió. Ignacio Montealvo para entonces había abierto su propia empresa de administración de bienes raíces. Los negocios iban bien. Había adquirido varias propiedades en la costa, empezó a desarrollar el negocio turístico. El dinero fluía a raudales, y con el dinero vino la confianza. Y también llegó Adelina. Adelina Hernández trabajaba como administradora en una de sus oficinas. Tenía 24 años, era hermosa con esa belleza abierta y soleada que hacía que los hombres voltearan a verla en la calle. Cabello largo castaño que recogía en una cola de caballo, ojos café con destellos dorados, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Ignacio se enamoró casi de inmediato. No era lo mismo que con Luz Marina, no era pasión juvenil ni un error. Era la decisión consciente de un hombre adulto que sabía exactamente lo que quería. Adelina le correspondía. Ella veía en Ignacio a un hombre exitoso y seguro de sí mismo que podía darle estabilidad y comodidad. Se casaron 6 meses después. La boda fue fastuosa, en la costa, bajo una carpa, con 100 invitados. Benjamín no fue invitado. «Es demasiado complicado explicarles a las personas», le dijo Ignacio por teléfono a Luz Marina, y ella no discutió. El niño se enteró de la boda de su padre por casualidad. Vio las fotos en las redes sociales. En las imágenes, Ignacio sonreía como nunca había sonreído al lado de Benjamín. Feliz. Enamorado. Vivo. Un año después nació Valeria. Benjamín vio a su hermana por primera vez cuando ella tenía 3 semanas. Ignacio invitó a su hijo a la nueva casa, una villa espaciosa en las colinas sobre la ciudad de Puerto Vallarta, con ventanas panorámicas que daban al océano, con alberca y jardín. Un terreno detrás de una barda alta, seguridad en la entrada. El mundo en el que ahora vivía su padre estaba tan lejos del pequeño departamento rentado de Benjamín y su madre, que parecía irreal. Adelina recibió al niño en la puerta. Sostenía a la bebé en sus brazos y sonreía con cortesía, pero en sus ojos Benjamín leyó cautela. Él era parte del pasado de su marido, un recordatorio indeseado. «Hola, Benjamín. Te presento a tu hermana Valeria». La niña era diminuta, con pelusa de cabello oscuro en la cabeza y puñitos pequeñísimos. Benjamín tocó con cuidado su manita, y Valeria agarró fuerte su dedo. Algo cálido se movió en el pecho del niño, un deseo instintivo de proteger, de cuidar. «Es hermosa», dijo tímidamente. Adelina sonrió con más calidez. «Sí, es nuestro tesoro». Entonces apareció Ignacio. Salió de su oficina, y su rostro se transformó cuando vio a su esposa con su hija. Se acercó, los abrazó a ambos, besó a Valeria en la frente. Y en ese momento Benjamín vio algo que nunca había visto antes. Su padre amaba. De verdad, incondicionalmente amaba. Solo que no a él. «Hola, hijo», Ignacio finalmente notó a Benjamín. «¿Cómo van las cosas en la escuela?» «Bien, papá. Soy el mejor de la clase en matemáticas». «Muy bien. Sigue esforzándote». Y eso fue todo. La conversación terminó. Ignacio se volvió de nuevo hacia la bebé, empezó a hacerle cosquillas, a reírse con sus balbuceos. Benjamín estaba parado en la enorme sala con piso de mármol y candelabro de cristal, mirando esa escena, esa familia feliz, y se sentía como un fantasma. Presente, pero invisible. Con el nacimiento de Valeria, las visitas a su padre se volvieron aún más pesadas. Cada fin de semana Benjamín llegaba, y cada vez veía lo mismo, Ignacio completamente absorto en su hija. El padre pasaba horas con Valeria, la arrullaba, le daba el biberón, le cambiaba pañales, le cantaba canciones de cuna. Hacía todo lo que nunca había hecho por su hijo mayor. Benjamín observaba esto desde lejos. Adelina a veces le ofrecía jugo, le ponía caricaturas. No era la madrastra malvada de los cuentos,
simplemente era indiferente. El niño era para ella un recordatorio molesto de que su marido había tenido una vida antes de ella. Ignacio prácticamente no hablaba con Benjamín durante esas visitas. Podía preguntarle sobre sus calificaciones, asentir y volver de nuevo con su hija. Benjamín intentaba ayudar, cargaba a Valeria cuando lloraba, traía el biberón, jugaba con ella con los sonajeros. La niña se acercaba a su hermano mayor, le sonreía con su sonrisa sin dientes. Pero Ignacio parecía no notarlo. Luz Marina veía cómo sufría su hijo. Intentaba compensar la falta de amor paterno con el suyo propio. Lo abrazaba más tiempo antes de dormir, le leía libros, lo llevaba a museos y parques. Pero no podía darle lo que él anhelaba más que nada en el mundo, el reconocimiento de su padre. «Mamá, ¿por qué papá no me quiere?», preguntó Benjamín una tarde. Tenía 10 años y empezaba a entender cosas que antes solo sentía. Luz Marina guardó silencio por mucho tiempo. Luego abrazó a su hijo y le dijo con honestidad: «No lo sé, mi amor. A veces las personas no pueden amar como deberían. Es su problema, no el tuyo. Eres un niño maravilloso, y cualquier padre estaría orgulloso de ti». Pero a Benjamín no le importaba lo que pensaran otros padres. Necesitaba al suyo. Cuando Benjamín cumplió 13 años, jugaba en el equipo de fútbol de la escuela. El fútbol era lo único que realmente le apasionaba, además de estudiar. En la cancha se sentía vivo, correr, sudar, adrenalina, un equipo que contaba con él. Era buen jugador, rápido y técnico. El entrenador decía que tenía talento. En abril, su equipo llegó a la final del campeonato estatal escolar. Era un logro enorme para una escuela pequeña. El partido final sería el sábado, en un estadio grande en el centro de la ciudad. Todos los padres venían a apoyar a sus hijos. Las gradas siempre estaban llenas. Benjamín pasó una semana armándose de valor antes de llamar a su padre. «Papá, el sábado tengo un partido muy importante. La final del campeonato. ¿Podrías venir?». Ignacio guardó silencio unos segundos. Benjamín escuchaba como de fondo se reía Valeria. Tenía 5 años y era la princesa de papá. «¿Qué sábado?». «¿El 8?», preguntó su padre. «Sí. El partido empieza a las 2 de la tarde». «Está bien», Ignacio hablaba distraído. «Voy a intentar». «¿De verdad?». El corazón de Benjamín latió más fuerte. «¿Vas a venir?». «Ya te dije, voy a intentar. Solo que no te prometo nada». Pero para Benjamín eso ya era un gran logro. Colgó el teléfono y sintió una oleada de felicidad. Su padre vendría. Vería cómo jugaba. Vería que su hijo valía algo. Toda la semana Benjamín entrenó con el doble de energía. Se dormía y despertaba pensando en el partido. Imaginaba cómo marcaba un gol, cómo las gradas rugían, cómo su padre le daba una palmada orgullosa en el hombro después del juego. «Bien hecho, hijo. Estoy orgulloso de ti». El sábado por la mañana se despertó antes de que sonara la alarma. Desayunó, aunque su estómago estaba tenso por los nervios. Luz Marina lo ayudó a empacar su bolsa con el uniforme. «Voy a echarte porras con todas mis fuerzas, mi amor», le dio un beso en la frente. «Y papá va a venir», dijo Benjamín, y en su voz había tanta esperanza que a su madre le dolió. El equipo se reunió una hora antes del inicio. Se cambiaban en el vestidor, y el entrenador les daba un discurso motivacional. Benjamín se asomaba al pasillo, buscando a su padre. Ignacio todavía no había llegado, pero había tiempo. Las gradas se llenaban poco a poco. Benjamín veía a los padres de sus compañeros, hermanos, hermanas, abuelos. Todos habían venido a apoyar a los niños. Luz Marina estaba sentada en la primera fila con una pancarta que decía: «Vamos, Benjamín», que ella misma había hecho. Ignacio no aparecía. El partido comenzó. Benjamín intentaba concentrarse en el juego, pero cada pocos minutos su mirada recorría las gradas. Buscaba la figura conocida. No la encontraba. Jugó como poseído. Como si quisiera demostrarle algo a un espectador invisible. En el primer tiempo marcó un gol, un disparo hermoso desde la esquina del área. La pelota entró en el ángulo superior, y las gradas estallaron en aplausos. El equipo corrió a felicitarlo, le daban palmadas en la espalda. Benjamín buscaba a su padre con la mirada.
no estaba. El segundo tiempo fue tenso. Los rivales empataron, luego se adelantaron. Faltaban 10 minutos para el final cuando Benjamín recibió un pase y salió 1 contra 1 hacia la portería. El tiempo pareció detenerse. Rodeó al portero y suavemente envió la pelota a la red. El estadio rugió. Sus compañeros levantaron a Benjamín en brazos. Y luego, en los últimos minutos, dio el pase decisivo y su amigo marcó el gol de la victoria. Victoria. Los cargaron en hombros, les entregaron el trofeo, tomaron fotos. Benjamín sostenía su medalla y sonreía para las cámaras. Pero sus ojos estaban vacíos. Miraba las gradas y veía a su madre llorando de felicidad, corriendo el rímel. Los padres de los otros chicos abrazaban a sus hijos. Ignacio nunca llegó. Después de la ceremonia de premiación, Luz Marina corrió hacia su hijo, lo abrazó fuerte. Fuiste increíble. El mejor jugador en la cancha. Gracias, mamá. Benjamín la abrazó de vuelta, y ella sintió como temblaba. ¿No vino?, preguntó en voz baja. Benjamín negó con la cabeza. En el vestidor sacó su teléfono. Un mensaje perdido de su padre, enviado hace 1 hora. Perdón, no voy a poder ir. Valeria tiene dolor de garganta, me quedé con ella. ¿Cómo te fue en el partido? Benjamín miró la pantalla por mucho tiempo. Luego escribió lentamente. Ganamos. Ignacio respondió 10 minutos después. Muy bien. Benjamín guardó el teléfono en su bolsa. Algo dentro de él murió ese día. No de inmediato, no ruidosamente. Simplemente se apagó en silencio, como una vela. Era la esperanza, la última esperanza aferrada a la vida de que algún día su padre lo vería, lo notaría, lo amaría. Ya no volvió a pedirle a su padre que viniera a sus eventos. No intentó compartir sus logros. No esperó su aprobación. Simplemente existía en paralelo a su padre, cruzándose solo en las reuniones familiares obligatorias. Cuando Benjamín tenía 15 años, Ignacio y Adelina se divorciaron. Fue un divorcio civilizado. Sin escándalos, sin publicidad. Simplemente 2 personas entendieron que ya no querían estar juntos. Adelina estaba cansada de vivir a la sombra de las ambiciones de su marido. Ignacio para entonces era dueño de una cadena de 8 hoteles a lo largo de toda la costa del Pacífico y trabajaba aún más que antes. Se la pasaba en viajes de negocios, regresaba cansado, irritado. Adelina se sentía sola, a pesar de la comodidad económica. Acordaron la custodia compartida de Valeria. La niña tenía 7 años, y vivía el divorcio de sus padres con dificultad. Adelina se mudó a un departamento en el centro de la ciudad, Ignacio se quedó en la villa. Benjamín se enteró del divorcio por casualidad. Valeria lo llamó ella misma. Lloraba por el teléfono. Benjamín, mamá y papá ya no están juntos. Él tenía 16, estaba en el último año de preparatoria, preparándose para exámenes. Pero dejó todo y fue a ver a su hermana. Se sentó con ella en el piso de su cuarto, la abrazó mientras lloraba. ¿Es mi culpa?, preguntaba Valeria. ¿Hice algo mal? No, no es tu culpa. Los adultos a veces simplemente se separan. Pero ambos te quieren. ¿Y tú te vas a quedar conmigo? ¿No te vas a ir? Siempre voy a ser tu hermano, prometió Benjamín. Y cumplió esa promesa. A pesar de su relación con su padre, mantuvo contacto con Valeria. La llamaba, la visitaba, la ayudaba con su tarea. La niña adoraba a su hermano mayor. Él era su apoyo, la única persona que no cambiaba, que no se iba. 1 año después del divorcio, Ignacio conoció a Josefina. Josefina Ortega era todo lo opuesto a Adelina. Llamativa, con cabello rojizo, enérgica, ruidosa. Tenía 30 años, trabajaba como diseñadora de interiores y estaba decorando uno de los hoteles nuevos de Ignacio. Se conocieron en una reunión de trabajo, e Ignacio quedó encantado con su empuje, su seguridad. Josefina sabía lo que quería de la vida: estabilidad, comodidad, estatus. E Ignacio Montealvo era el candidato perfecto. Era inteligente y calculadora, pero sabía crear la ilusión de pasión y amor. Ignacio se enamoró de nuevo, por tercera vez. Se casaron. La boda fue más modesta que con la segunda esposa,
pero aún así fastuosa. Benjamín de nuevo no fue invitado. Valeria fue con su madre, pero se sentía incómoda. Josefina la miraba como a una rival, una amenaza a su lugar en el corazón de Ignacio. 1 año y medio después, Josefina e Ignacio tuvieron un hijo. Al niño lo llamaron Saúl, en honor al abuelo de Ignacio, a quien él idolatraba. Era importante para el padre transmitir el nombre, unir las generaciones. Benjamín tenía 17 cuando vio por primera vez a su hermano menor. Ignacio lo llamó personalmente, algo poco común, y le pidió que fuera al hospital. «Quiero que conozcas a tu hermano», le dijo, y en su voz había un orgullo que Benjamín nunca había escuchado. Fue. Josefina estaba acostada en el cuarto, cansada pero satisfecha. A su lado, en una cunita de plástico, dormía un bebé diminuto con una mata de cabello negro. «Este es Saúl», lo presentó Ignacio, y su rostro resplandecía. «Mi hijo». «Ya tienes un hijo», quiso decir Benjamín, pero se quedó callado. Ignacio tomó al bebé en sus brazos con una ternura con la que nunca había cargado a Benjamín. Lo mecía, lo besaba en la frente, le susurraba algo cariñoso. «Va a ser grandioso», decía el padre. «Le voy a dar todo. La mejor educación, las mejores oportunidades. Va a heredar mi negocio, va a continuar mi trabajo». Benjamín estaba parado junto a la pared del cuarto y miraba esa escena. El padre que tanto había anhelado existía. Simplemente no era para él. «Felicidades», dijo con voz pareja. «Les deseo lo mejor a todos». Y se fue, sin siquiera haber tocado a su hermano recién nacido. Benjamín terminó la preparatoria. Fue el mejor alumno de su generación, recibió varias ofertas de becas de universidades. Luz Marina lloraba en la graduación, abrazando a su hijo. «Estoy tan orgullosa de ti, mi amor», le susurraba. Ignacio no fue a la ceremonia. Envió un mensaje de felicitación y un cheque por 50.000 pesos. Benjamín rompió el cheque y lo tiró. Entró a la universidad a la carrera de economía. Estudió brillantemente, no porque le resultara fácil, sino porque trabajaba hasta el agotamiento. Dormía 4 o 5 horas al día, leía montones de libros, resolvía problemas, participaba en conferencias. En segundo año consiguió un trabajo, como asistente de contador en una empresa constructora. Trabajaba en las tardes y fines de semana, ganaba poco. Pero ahorraba cada peso. Ahorraba con una terquedad obsesiva, anotaba cada gasto, se negaba todo lo innecesario. Luz Marina no entendía. «¿Por qué te castigas así? Tu papá puede ayudarte económicamente». «No quiero nada de él», la cortaba Benjamín. «Nada». Construyó un muro entre él y su padre. Sólido, impenetrable. Ya no iba a las fiestas familiares, no contestaba las llamadas ocasionales. Ignacio no insistía. Tenía una nueva familia, nuevas preocupaciones. Valeria era el único lazo. Crecía hermosa. A los 15 años parecía mayor, atraía miradas. Ignacio la consentía sin límites. Teléfono nuevo cada año, viajes al extranjero, ropa de marcas famosas. Estudiaba regular, pero a nadie le preocupaba. «Es tan hermosa, va a salir adelante», decía Josefina, e Ignacio asentía. Valeria visitaba a su hermano mayor a veces. Iba a su pequeño cuarto rentado cerca de la universidad, se quejaba de lo chico que era. «¿Cómo vives aquí? Papá tiene tanto dinero, podría ayudarte». «No quiero su dinero», repetía Benjamín. «¿Pero por qué? Es tu padre». «Solo biológicamente». Valeria no entendía. Ella había crecido con amor, con cuidados, con la certeza de que su padre siempre la apoyaría. No podía imaginar cómo era ser el hijo no amado. Saúl crecía como un principito. A los 5 años tenía todos los juguetes que quería. Niñera las 24 horas, un cuarto del tamaño del departamento de Benjamín, su propia alberca. Josefina no podía negarle nada. Ignacio miraba a su hijo y veía la continuación de sí mismo, el heredero del imperio. El niño crecía caprichoso, demandante. Si algo no le gustaba, hacía berrinches, y los padres corrían a cumplir cualquier deseo. Nunca le decían que no. Benjamín terminó la universidad con un reconocimiento por excelencia académica.
Su tesis fue defendida como la mejor de su generación. Los profesores le auguraban una carrera brillante. Ignacio no fue a la defensa. Envió un mensaje. Felicidades. Estoy orgulloso. Palabras escritas entre reuniones. Benjamín consiguió trabajo como analista en una importante firma de consultoría. Empezó desde abajo, tareas estándar, trabajo rutinario. Pero lo hacía todo a la perfección. Cada informe, cada presentación, cada análisis. Trabajaba 12 horas al día, aprendía de sus colegas mayores, leía libros profesionales. Un año después lo ascendieron. 2 años más tarde, lo ascendieron de nuevo. A los 26 años, Benjamín Montealvo era socio junior de la firma, uno de los más jóvenes en la historia de la compañía. Ganaba buen dinero, había ahorrado una cantidad considerable. Lo primero que hizo fue comprarle una casa a su madre. Pequeña, en una calle tranquila en las afueras de la ciudad, con un jardincito y una terraza. Luz Marina lloró cuando él la llevó ahí. ¿No tenías que hacerlo? Te lo mereces, mamá. Siempre has estado conmigo. Lo abrazó, y él se permitió por un momento volver a ser niño, recostarse en el hombro de su madre, sentir amor incondicional. Ignacio no llamó para felicitarlo por el ascenso. No preguntó por su vida. Se veían una vez al año, en el cumpleaños de Valeria, la única celebración a la que Benjamín todavía iba por su hermana. Intercambiaban frases corteses, nada más. Benjamín construía su vida con fría determinación. Dentro de él vivía una furia, no caliente sino helada. El deseo de demostrar que era mejor. Que valía algo. Que su padre estaba equivocado. ¿Pero a quién le demostraba? Ignacio ni siquiera volteaba a verlo. A los 30 años, Benjamín era un consultor exitoso, un profesional respetado, un hombre con recursos. Vivía en su propio departamento en un barrio prestigioso, manejaba un buen auto, ahorraba dinero para inversiones. Externamente su vida se veía perfecta. Por dentro había un vacío. Trabajaba tanto que apenas le quedaba tiempo para su vida personal. Había romances breves, mujeres que conocía en conferencias, cenas de negocios. Inteligentes, hermosas, exitosas. Pero nadie se quedaba. Benjamín no sabía abrirse, no podía permitirse ser vulnerable. Hasta que conoció a Camila. Camila Torres trabajaba como arquitecta en una firma importante. Se conocieron en una conferencia de negocios en Monterrey. Su compañía consultaba sobre la optimización de un proyecto, la firma de ella hacía el diseño. Benjamín se fijó en ella de inmediato, alta, con traje formal, presentaba con tanta seguridad que la sala quedó en silencio. Después de la mesa redonda, se encontraron por casualidad en el pasillo. Presentación impresionante, dijo Benjamín. Gracias. Tu análisis también fue interesante, respondió Camila, y él notó que en sus ojos no había coqueteo, no había juego. Solo respeto profesional. Empezaron a platicar. Hablaron de proyectos, enfoques, tendencias en la industria. Camila era inteligente, educada, no necesitaba atención constante. Hablaba directo, sin indirectas, valoraba lo concreto y la honestidad. ¿Quieres cenar?, propuso Benjamín inesperadamente. Camila miró su reloj, pensó. Está bien. Pero sin ceremonias, solo una cena, sin expectativas. Cenaron en un restaurante pequeño cerca del hotel de la conferencia. Hablaron de trabajo, de las ciudades donde vivían, de libros. Benjamín descubrió que con Camila se sentía cómodo. Ella no exigía gestos románticos, no esperaba halagos. Simplemente estaba ahí, una interlocutora interesante. ¿Por qué no estás casada?, preguntó él al final de la noche. Disculpa si la pregunta es indiscreta. Camila sonrió. Estuve casada. 3 años. Nos divorciamos hace 5. Nos dimos cuenta de que queríamos cosas diferentes de la vida. Él soñaba con hijos y una casa en las afueras. Yo, con una carrera y viajes. ¿Y ahora? Ahora soy libre y feliz. ¿Y tú? ¿Por qué no estás casado? Benjamín guardó silencio por mucho tiempo, girando su copa de vino entre las manos. Supongo que no encontré a alguien con quien fuera fácil estar. Empezaron a verse. No seguido,
Ambos estaban ocupados con el trabajo, vivían en ciudades diferentes. Pero cuando se veían, Benjamín sentía paz. Camila no se metía en su alma, no exigía confesiones. Lo aceptaba tal como era, reservado, contenido, herido. 6 meses después ella se mudó a Guadalajara por un nuevo puesto, y empezaron a vivir juntos. Era lógico, práctico. Camila no hacía escenas, no revisaba el teléfono, no celaba. Vivía su vida en paralelo a la de él, y esas dos vidas se cruzaban cómodamente. Cuando Benjamín cumplió 32, Camila le dijo: «Me encontré a tu padre por casualidad. En un restaurante. Estaba sentado con una mujer joven». «Josefina, su esposa», aclaró Benjamín con indiferencia. Me acerqué a presentarme. Le dije que vivimos juntos. ¿Y? Fue cortés, pero frío. Preguntó cuándo sería la boda. Le dije que no la planeábamos todavía. Asintió y no dijo nada más. Benjamín se encogió de hombros. Nunca me aprobó. ¿Por qué debería aprobar mi elección? Camila se sentó junto a él en el sillón, le tomó la mano. Benjamín, veo cómo esto te lastima. Aunque no lo admitas. Ya no me lastima, decía la verdad. El dolor se había apagado con los años, se había convertido en una indiferencia sorda. Hace tiempo que lo acepté. Pero Camila sabía que aceptar no significa soltar. Se casaron 2 años después, cuando Benjamín tenía 34. Se registraron en el ayuntamiento, en un círculo pequeño de amigos. Un banquete pequeño en un restaurante, nada ostentoso. Luz Marina lloraba de felicidad. Valeria llegó en secreto. Ignacio le había prohibido asistir a la boda. No quiero que apoyes esta farsa, le había dicho su padre. Saúl ni siquiera respondió a la invitación. Ignacio Montealvo no felicitó a su hijo mayor por su matrimonio. A los 58 años, Ignacio Montealvo era uno de los hombres más ricos de la región. Su imperio incluía 20 hoteles de lujo esparcidos por la costa. Restaurantes, bares, resorts, hasta su propia línea de tequila que se exportaba a Estados Unidos y Europa. Vivía en el lujo con el que había soñado en su juventud. La villa en las colinas había sido remodelada, ampliada. Ahora era una verdadera mansión con 10 recámaras, un salón de baile, una cava de vinos, una alberca techada. Un terreno de 2 hectáreas, jardineros, cocineros, seguridad. Valeria tenía 22 años. Se había convertido en una belleza, alta, esbelta, con cabello castaño hasta la cintura y ojos verdes. Estudiaba sin ganas. Intentó entrar a la universidad a la carrera de diseño, pero la abandonó después del primer año. Es aburrido, le explicó a su padre. Ignacio no objetó. La joven vivía en su propio departamento en el centro, que su padre le había comprado. No trabajaba. ¿Para qué, si papá le depositaba decenas de miles de pesos cada mes? Salía a antros, viajaba. Su cuenta estaba llena de fotos en yates, en capitales europeas, con vestidos de diseñador. ¿Era feliz? Dudoso. Pero estaba ocupada, y eso parecía suficiente. Saúl a los 17 años era una copia de su padre, físicamente. Alto, con mentón firme, seguro. Estudiaba en una escuela privada donde un año de estudio costaba lo que un auto. Calificaciones regulares, pero a Ignacio no le preocupaba. Lo importante son las conexiones que hace ahí, le decía a Josefina. Para su cumpleaños número 17, Saúl recibió un auto deportivo. Y una tarjeta de crédito conectada a la cuenta de su padre, sin límite. Eres mi heredero, le decía Ignacio, abrazando a su hijo. Todo esto algún día será tuyo. Pero necesitas aprender a administrar, a entender el negocio. Saúl asentía, pero le interesaban más las fiestas, las chicas, las carreras. Josefina controlaba completamente a su hijo menor. Ella decidía qué comía, con quién salía, a dónde iba. Saúl se irritaba, pero nunca contradecía a su madre. Ella sabía manipular a través del sentimiento de culpa. Ignacio rara vez pensaba en su hijo mayor. Benjamín existía en algún lugar en la periferia de su conciencia, un recordatorio desagradable de su primer matrimonio, de su juventud, de sus errores. Sabía que su hijo era exitoso, trabajaba en consultoría, estaba casado.
pero no se interesaba en los detalles. A principios de noviembre, Ignacio sintió un dolor agudo en el estómago. Al principio lo ignoró, pensó que era indigestión. Pero el dolor aumentaba. Una semana después aceptó hacerse estudios. El diagnóstico fue como un golpe: cáncer de páncreas, cuarta etapa. Metástasis en el hígado, en los ganglios linfáticos. Los médicos hablaban con cautela, pero el mensaje era claro: quedaba poco tiempo. Quizá 6 meses, quizá menos. Ignacio Montealvo, que toda su vida había estado acostumbrado a controlarlo todo, se enfrentó a algo que no podía controlar. La muerte había venido por él, y ningún dinero podía detenerla. No les dijo a sus hijos de inmediato. Pasó otro mes de estudios, intentos de tratamiento. La quimioterapia daba efectos secundarios dolorosos, pero apenas ayudaba. Los médicos se encogían de hombros: demasiado tarde. A principios de diciembre, Ignacio reunió a sus 3 hijos en su casa. El clima estaba fresco, sobre el océano colgaba la niebla. Valeria llegó de un viaje a Cancún, Saúl con amigos que tuvo que echar. Benjamín recibió un mensaje: necesito hablar. Urgente. Ven el sábado a las 2. Fue. Camila se quedó en casa. Es asunto familiar, dijo Benjamín. Se reunieron en la oficina del padre. Valeria llevaba un vestido nuevo, Saúl jeans rotos de $300. Benjamín, una camisa sencilla y pantalones. Ignacio estaba sentado detrás del escritorio masivo. Había adelgazado mucho en los meses recientes, su piel había adquirido un tono amarillento, bajo sus ojos había círculos oscuros. Pero su postura era orgullosa, su mirada autoritaria. Gracias por venir, comenzó. Necesito hablar de algo importante. Los hijos guardaron silencio, esperando. Estoy enfermo. Ignacio hablaba con tono uniforme, como en una reunión de negocios. Cáncer. Inoperable. Los médicos me dan unos meses. Valeria jadeó, cubriéndose la boca con la mano. Saúl palideció. Benjamín se quedó inmóvil, su rostro no mostraba emoción. Papá, no, Valeria empezó a llorar. Es un error, hay que buscar otros médicos. No hay error, interrumpió Ignacio. Me revisé con los mejores. Es el final. Hay que aceptarlo. Saúl guardaba silencio, mirando al piso. Por eso quiero hablar de la herencia, continuó el padre. Mientras tengo la mente clara, mientras puedo decidir todo yo mismo. Abrió una carpeta en el escritorio, sacó documentos. Los hoteles, los bienes raíces, las acciones, las cuentas. Quiero que sepan quién recibe qué. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el ruido del océano por la ventana. Valeria, llamó Ignacio, y su hija levantó los ojos llorosos. Recibirás la mitad de los hoteles, la villa en Cancún, los departamentos en la Ciudad de México. Más el 30% de las acciones de la compañía. Valeria asintió, sin entender los números. Saúl, el hijo menor, se enderezó. Para ti, la otra mitad de los hoteles, esta villa, el paquete mayoritario de acciones. Serás el director de la compañía. Confío en que lo harás bien. Saúl asintió lentamente, y en sus ojos brilló la codicia. Ignacio se volvió hacia su hijo mayor. Benjamín, su voz era dura. No recibirás nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nada de mi fortuna será para ti. Todo se dividirá entre Valeria y Saúl por igual. Valeria sollozó. Papá, pero eso es injusto. La justicia es un concepto relativo. Ignacio miraba a su hijo mayor con una mirada fija. Benjamín construyó su vida sin mí. No necesitó mi ayuda, no pidió apoyo. Se las arregló solo. Y seguirá arreglándoselas. Valeria y Saúl son parte de mi vida, de mi familia. Los quiero. Ellos recibirán todo. Benjamín se levantó lentamente de la silla. Su rostro estaba pálido, pero calmado. No esperaba nada diferente, habló en voz baja, pero clara. Gracias por finalmente decirlo directamente. Ahora todo está claro. Se dirigió hacia la puerta. Benjamín, espera, Valeria se levantó de un salto. Pero su hermano mayor ya había salido. Caminaba por el pasillo de la mansión,
pasando cuadros y estatuas, pasando al personal. Salió a la calle donde caía una llovizna fina. Se subió al auto, encendió el motor. Y solo entonces se permitió apretar el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Respiraba profundo, pesadamente. Ignacio Montealvo había dictado la sentencia final. 35 años, toda su vida, su padre lo había mantenido a distancia. Y ahora, al borde de la muerte, hizo la declaración final. No te necesito. Benjamín arrancó el auto y se fue sin mirar atrás. Camila lo recibió en el pasillo, entendió de inmediato por su rostro que había pasado algo serio. ¿Qué pasó? Él pasó en silencio a la cocina, se sirvió whisky, algo raro en él, casi no bebía. Lo bebió de un trago, hizo una mueca. Mi padre se está muriendo. Cáncer. Le quedan unos meses. Camila se acercó, lo abrazó por detrás. ¿Lo siento? No hace falta, negó con la cabeza. No siento tristeza. Es extraño, ¿verdad? Tu padre se está muriendo y solo sientes vacío. Fue cruel contigo toda tu vida. Tienes derecho a sentir lo que sea. Benjamín se volteó hacia su esposa. Me desheredó. Oficialmente. Todo será para Valeria y Saúl. Para mí, nada. Camila suspiró, pero no se sorprendió. ¿Y cómo te sientes? Benjamín guardó silencio por mucho tiempo, mirando el vaso vacío. Libre, dijo finalmente, y él mismo se sorprendió de esa palabra. Me siento libre. Como si un peso que he cargado por 35 años finalmente cayera. Dictó su sentencia. Todo terminó. Ya no necesito tener esperanza, intentar, esperar. ¿De verdad te sientes así? Sí. Sabes, todos estos años esperé inconscientemente. Esperé que algún día cambiara, que me viera, que me amara. Incluso cuando me decía que no me importaba. Hoy me liberó de esa espera. Camila abrazó más fuerte a su esposo. Eres la persona más fuerte que conozco. Esa noche Benjamín durmió tranquilo, por primera vez en muchos años. Sin pesadillas, sin pensamientos pesados. Solo un sueño profundo, sanador. Por la mañana llamó Valeria. Lloraba tanto por el teléfono que él apenas entendía las palabras. Benjamín, es horrible. Papá se está muriendo, y lo que te dijo, no estoy de acuerdo. Vamos a dividir todo en partes iguales, insisto. Valeria, detente, le habló con suavidad. Respira. Cálmate. Ella sollozaba, intentando controlarse. No voy a aceptar la herencia si tú no recibes tu parte. Es injusto. Valeria, escúchame con atención. Benjamín hablaba con calma, con sensatez. Es el dinero de papá. Su decisión. Tenía derecho a disponer de él como quisiera. Y lo acepto. No necesito ese dinero. Tengo mi propia vida, mis propios ingresos, mis propios planes. Construí todo yo solo, y eso me basta. Acepta la herencia. Vive. Sé feliz. Es todo lo que quiero para ti. ¿No estás enojado conmigo? No. No tienes la culpa de las decisiones de papá. ¿Y con papá? Benjamín lo pensó. Ya no estoy enojado. Simplemente, suelto. A él, todo esto. Sigo adelante. Valeria lloró por mucho tiempo más, y Benjamín escuchaba, consolaba. Cuando finalmente se calmó, preguntó. ¿Vas a ir a ver a papá? Está en el hospital, está muy mal. No lo sé. No estoy seguro de que sea necesario para ninguno de los dos. Por favor, al menos despídete. Es tu padre, a pesar de todo. Benjamín prometió pensarlo. 3 días después finalmente fue al hospital. Una clínica privada en la costa, la mejor de la región. Ignacio estaba en un cuarto privado, más parecido a una habitación de hotel, muebles suaves, televisión, vista al océano. Pero ningún lujo podía ocultar lo obvio, el hombre se estaba muriendo. Ignacio se veía terrible. Había adelgazado, su piel se había vuelto grisácea, sus ojos se habían hundido. Estaba conectado a goteros, monitores. Respiraba con dificultad. Valeria estaba sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de su padre. Josefina dormitaba en un sillón. Saúl no estaba,
Se había ido de fin de semana con amigos. Ignacio abrió los ojos, vio a su hijo mayor en la puerta. Benjamín, su voz era ronca. ¿Viniste? Valeria se levantó, dejando el lugar libre. Voy a salir. Hablen a solas. Salió, cerrando la puerta. Benjamín se acercó, pero no se sentó. ¿Cómo te sientes? Me estoy muriendo. Ignacio intentó sonreír, pero salió una mueca. Guardaron silencio. Entre ellos había tanto que no se había dicho, que cualquier palabra parecía inútil. Lo siento, dijo finalmente Ignacio. ¿Lo sientes? Que resultó así entre nosotros. Que no fui un buen padre para ti. Benjamín miraba al hombre moribundo e intentaba sentir algo. Enojo, dolor, lástima. Pero solo había cansancio. No fuiste padre en absoluto, dijo en voz baja. Al menos, no para mí. Pero sobreviví. Construí una vida. ¿Y sabes qué? Soy feliz. Sin tu dinero, sin tu aprobación. Simplemente feliz. Ignacio cerró los ojos. Te envidiaba, pronunció inesperadamente. Siempre te envidié. ¿Qué? Benjamín no podía creer lo que oía. Eras libre. Desde el principio. No me necesitabas, no dependías de mi opinión. Te construiste tú solo. Y yo pasé toda mi vida demostrándoles algo a mis padres, a la sociedad, a mí mismo. Eras más fuerte que yo, y te odiaba por eso. Benjamín se dejó caer en la silla, aturdido. Siempre pensé que no era suficiente. Que te decepcioné con mi sola existencia. No, Ignacio abrió los ojos, y en ellos había dolor. Me recordabas mis miedos, mi debilidad. Te rechazaba porque no podía admitir mi propia insuficiencia. Eso no justifica lo que hiciste. Lo sé. Y te pido perdón. Solo quería que supieras la verdad. Por la ventana se ponía el sol, pintando el cielo de tonos rojo-dorados. Benjamín se levantó, se dirigió a la puerta. Benjamín, lo llamó su padre. Se volteó. Te convertiste en mejor persona que yo. A pesar de todo. Quizá gracias a todo esto. Su hijo mayor asintió y salió. Fue su último encuentro. Ignacio Montealvo murió una mañana de mayo, 2 meses después de la conversación con Benjamín. Se fue en su sueño, bajo dosis fuertes de morfina, sin dolor. Josefina estaba a su lado, sosteniendo su mano. El funeral fue fastuoso. En el cementerio se reunieron cientos de personas, socios de negocios, políticos, celebridades. Ignacio había sido una figura importante, y su muerte salió en las noticias. Benjamín llegó con un traje negro sencillo, se quedó apartado de la multitud principal. Camila estaba a su lado, tomándolo de la mano. Observaron cómo bajaban el ataúd a la tierra, cómo el sacerdote leía las oraciones, cómo lloraban Valeria y Josefina. Saúl no lloraba. Estaba parado con lentes oscuros, el rostro impenetrable. Tenía 19 años, ahora era uno de los jóvenes más ricos de la región. Y lo sabía. Después de la ceremonia, los familiares y amigos cercanos se reunieron en la mansión de las colinas. Pusieron mesas, el personal servía comida y bebidas. La gente hablaba del difunto, recordaban historias, alababan su ojo para los negocios. Benjamín no se quedó. Se despidió de Valeria junto a la tumba, la abrazó. Si necesitas algo, llámame. Quédate, por favor, le rogaba. Eres parte de la familia. No, negó con la cabeza. No soy parte de esta familia. Nunca lo fui. Pero soy tu hermano, y eso es más importante. Se fueron con Camila. De camino a casa, su esposa preguntó. ¿Cómo estás? Extraño, admitió Benjamín. Siento alivio. Es horrible, ¿verdad? Alegrarse de la muerte de tu padre. No te alegras de su muerte. Te alegras de la libertad. Una semana después, el abogado de la familia invitó a los 3 hijos a la lectura del testamento. Se reunieron en la oficina del despacho jurídico en el centro de la ciudad. El abogado, un hombre mayor con traje caro, abrió la carpeta con documentos. Testamento del señor Ignacio Montealvo, elaborado y certificado en presencia de testigos, comenzó con monotonía.
De acuerdo con la última voluntad del difunto, su patrimonio se distribuye de la siguiente manera. Leyó punto por punto. A Valeria le tocaban 10 hoteles, la villa en Cancún, 3 departamentos en la Ciudad de México, acciones de la compañía. A Saúl, los otros 10 hoteles, la mansión en las colinas, el paquete mayoritario de acciones, la administración de todo el negocio. Valor total, alrededor de 180 millones de pesos. A Josefina, manutención vitalicia y una casa pequeña en la costa. A Benjamín, nada. El abogado terminó la lectura y miró al hijo mayor por encima de los lentes. ¿Tiene preguntas, señor Montealvo? No, Benjamín se levantó. Todo está perfectamente claro. Valeria se levantó de un salto detrás de él. Quiero declarar oficialmente que estoy dispuesta a dividir mi herencia en partes iguales con mi hermano. Saúl la miró con irritación. Valeria, no digas tonterías. Papá lo decidió así, así será. Cállate, Saúl. Benjamín es nuestro hermano. No hizo nada por la familia, el hermano menor hablaba con frialdad. Siempre estuvo aparte. Papá tenía razón. Benjamín puso la mano en el hombro de Valeria. No hace falta. No quiero ese dinero. En serio. Acepta la herencia. Ambos acéptenla. Vivan con eso. Benjamín. Todo está bien, le sonrió, y la sonrisa era sincera. De verdad. Soy feliz. Tengo todo lo que necesito. Salió de la oficina, y Camila lo siguió. Valeria se quedó en la oficina, llorando. Saúl ya hablaba con el abogado sobre el procedimiento para formalizar los documentos. La vida después de la muerte de su padre fue extrañamente ligera. Benjamín había esperado sentir una pérdida, rabia, arrepentimiento. Pero, en cambio, llegó la paz. Siguió trabajando, pero con una energía renovada. 6 meses después del funeral tomó una decisión que llevaba tiempo considerando: abrir su propia firma de consultoría. No una corporación gigantesca, sino una pequeña agencia especializada en ayudar a empresas medianas. Camila apoyó la idea plenamente. Fueron palabras que él siempre había querido oír. Ahora es el mejor momento. Benjamín contaba con ahorros, contactos y una sólida reputación. Alquiló una oficina, contrató a 3 jóvenes analistas y lanzó una campaña publicitaria. Los primeros meses fueron difíciles. Tenía que buscar clientes y demostrar su competencia. Pero Benjamín trabajaba con la misma obsesión de siempre. Cada proyecto lo ejecutaba a la perfección y cada cliente quedaba satisfecho. Al cabo de 1 año ya tenía 15 clientes fijos. A los 2 años, 30. La empresa crecía y se consolidaba. Contrató a más personal e incluso abrió una segunda oficina en el estado vecino. Benjamín no buscaba ganancias descomunales. Le bastaba con ganar dinero honradamente, construir algo propio y ayudar a otros. Valeria lo llamaba con regularidad. Trataba de administrar la herencia, de manejar los hoteles, pero era complicado. La joven nunca había trabajado y no entendía de negocios. Contrató administradores, pero resultaron incompetentes o deshonestos. Benjamín, no puedo más, confesó 1 año después de la muerte de su padre. Todo se me escapa de las manos. El dinero se va y no sé a dónde. Tienes que aprender, le aconsejaba a su hermano. Ve a cursos de administración, busca un buen asesor financiero. Pero es tan difícil. Sí, pero si quieres conservar la herencia, no te queda otra opción. Valeria lo intentó. Se inscribió en cursos y empezó a involucrarse. Pero le costaba mucho. Toda su vida otros habían decidido por ella, y la independencia la aterraba. Poco a poco fue vendiendo propiedades. Primero un departamento en Ciudad de México. No necesito 3, con 2 me sobra. Luego el segundo. De todas formas, nunca vivo allí. Los hoteles también se vendían uno tras otro. Decía que así era más fácil, que los administraran profesionales. En 2 años, de su herencia solo quedaba la mitad. El dinero se le iba en el estilo de vida al que estaba acostumbrada: ropa de diseñador, viajes, restaurantes y regalos a sus amistades. No sabía ahorrar, ni calcular gastos, ni planificar. Saúl se comportaba aún peor.
Aunque formalmente dirigía la empresa de su padre, no tenía idea de cómo hacerlo y no quería aprender. Contrató directivos a quienes pagaba salarios enormes, pero no supervisaba su trabajo. Pasaba la mayor parte del tiempo divirtiéndose. Compró un yate, una villa en Ibiza y una colección de autos deportivos. A los 21 años vivía como una estrella de rock. Josefina intentó controlar a su hijo, pero ya no le hacía caso. El dinero le había dado independencia y la aprovechaba. Yo me lo gané, gritaba cuando su madre le pedía prudencia. Papá me lo dejó, así que puedo hacer lo que quiera. El negocio se desmoronaba. Los hoteles perdían clientes por el mal servicio y el equipamiento anticuado. Saúl no invertía en mejoras, solo extraía ganancias. Cuando estas empezaron a caer, recurrió a créditos. Benjamín escuchaba fragmentos de estas historias por Valeria. Sacudía la cabeza, pero no intervenía. No era su vida ni sus decisiones. 3 años después de la muerte de Ignacio, el negocio estaba al borde del colapso. Todo se derrumbó rápido, como un castillo de naipes. Primero quebró una startup en la que Saúl había invertido 20 millones de pesos sin entender bien el modelo de negocio. El dinero se esfumó. Luego vinieron los problemas con los hoteles. 3 propiedades cerraron por acumulación de deudas e impagos a empleados. Otras 2 se vendieron a precios irrisorios para cubrir créditos. Saúl, en pánico, solo empeoraba la situación. Pedía nuevos préstamos para cubrir los antiguos, vendía activos por debajo de su valor y despedía masivamente al personal, destruyendo en meses lo que su padre había construido en décadas. Josefina falleció de un infarto cuando Saúl tenía 31 años. Los médicos dijeron que fue por el estrés y la preocupación constante por su hijo. Él ni siquiera estuvo sobrio en su entierro. A los 32 años, Valeria se quedó prácticamente sin nada. Vendió su último departamento para pagar deudas. Las joyas terminaron en subastas. Sus cuentas estaban vacías. Nunca había trabajado, no tenía estudios ni habilidades. Por primera vez en su vida enfrentaba la realidad: pagar un alquiler, comprar alimentos en el supermercado y contar cada peso. Era aterrador. Alquiló un pequeño estudio en las afueras de la ciudad. Una sola habitación, baño integrado, y una ventana que daba a la pared del edificio de al lado. Muy lejos de la villa en las colinas y de la vida de lujo. Sentada en el suelo de esa vivienda vacía, lloraba. No tenía muebles, los había vendido. No tenía amistades, todos se habían esfumado al desaparecer el dinero. Solo tenía vacío y miedo. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó un número. Benjamín, su voz se quebraba. ¿Puedo ir a verte? Su hermano abrió la puerta, y Valeria se echó en sus brazos sollozando. Camila la abrazó, la llevó al sofá y le sirvió una taza de té. Lo perdí todo, susurraba Valeria. No tengo dinero, ni casa, ni trabajo. No sé qué hacer. No sé hacer nada. Benjamín se sentó a su lado y le acarició el cabello. Sí sabes. Solo que no lo has descubierto todavía. Necesito ayuda, alzó hacia él sus ojos enrojecidos. Perdóname, sé lo que suena esto. ¿Recuerdas lo que dijo papá? ¿Que tú no recibirías nada? ¿Y ahora yo vengo a pedirte? Soy despreciable. No, negó Benjamín con la cabeza. Eres una persona que ha caído en desgracia. Y eres mi hermana. ¿Me ayudarás? Guardó silencio un buen rato. Camila lo observaba sin intervenir. No te daré dinero, dijo al fin Benjamín. Valeria palideció. Pero te ayudaré a ponerte de pie. Benjamín le explicó sus condiciones. No voy a salvarte, Valeria. No te daré dinero para vivir ni pagaré tu renta. Porque eso no te ayudaría. Lo gastarías y volverías a estar en la misma situación. Valeria lo escuchaba, abrazándose a sí misma. Pero te ayudaré de otra forma. Te enseñaré a hacer un currículum. Te diré dónde buscar trabajo. Estaré contigo mientras aprendes a vivir por tu cuenta. ¿Trabajo? Lo miró con horror. Pero nunca. Justamente por eso debes empezar. Cualquier empleo, camarera, vendedora, lo que sea. Desde cero. Tengo 32 años. Y es una edad perfecta para comenzar a vivir de verdad. Valeria lloraba, pero asentía. Será difícil. Humillante.
Aterrador, prosiguió Benjamín. Pero si logras atravesarlo, te volverás fuerte. Aprenderás a valorar lo que tienes y lograrás independencia. ¿Y si no puedo? Sí podrás. Eres mi hermana. Tienes más fuerza de la que crees. Camila se acercó a Valeria y le tomó la mano. Estaremos contigo. No con dinero, pero sí emocionalmente. No estás sola. Valeria pasó la noche en su casa. Al día siguiente, Benjamín la ayudó a redactar su currículum y le mostró sitios de empleo. Era humillante buscar trabajo a los 32 años sin experiencia ni formación, pero no tenía otra opción. A la semana consiguió empleo como recepcionista en un pequeño salón de belleza. El sueldo era mínimo. Horario, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tareas, responder llamadas, anotar citas y limpiar. El primer día regresó a casa y lloró durante 2 horas. Le dolían los pies, no estaba acostumbrada a estar de pie todo el día. Le escocían las manos por los productos de limpieza. Sus compañeras la miraban con desdén, notaban que venía de una vida acomodada y ahora había caído. Pero regresó al segundo día. Y al tercero. Y al 100º. Poco a poco se acostumbró. Aprendió a tratar con los clientes, a recordar sus preferencias y a sonreír aún cansada. Era un infierno, pero era vida. 6 meses después la trasladaron a la recepción de una boutique de ropa. El sueldo era un poco mejor, las condiciones más agradables. Valeria empezó a ahorrar, poco, pero con constancia. Al año alquiló un departamento más decente. 6 meses después compró un auto usado. Había cambiado. Era más firme, más segura. Aprendió a cocinar, antes siempre comían en restaurantes o lo hacía el personal de servicio. Aprendió a arreglar cosas, a ahorrar y a planificar su presupuesto. Era una Valeria completamente distinta. Un día fue a cenar con Benjamín. Llevó un pastel que ella misma había horneado. Estaban en la terraza, tomando vino y conversando. «¿Sabes?», dijo Valeria, «te agradezco. Por no darme dinero en aquel momento. Si lo hubieras hecho, habría seguido igual. Habría quemado tu dinero como quemé el de papá. Pero tú me obligaste a madurar. Papá me amaba, pero ese amor era veneno. Me dio todo, pero no me enseñó nada. Tú me enseñaste a ser fuerte. Y eso vale más que cualquier fortuna». Se abrazaron, y Benjamín sintió orgullo. Su hermana se había convertido en una persona de verdad. ¿Y Saúl? Su hermano menor había tocado fondo. A los 32 años lo había perdido todo. Los hoteles, vendidos o embargados por deudas. La mansión, tomada por el banco. Los autos, vendidos. Las cuentas, vacías. Vivía en un departamento barato y se sostenía con trabajos ocasionales. Bebía mucho y trabajaba poco. Culpa a su padre por no enseñarle, al mundo por ser injusto y a los demás por traicionarlo. Valeria a veces intentaba ayudarlo, pero él se negaba. El orgullo no se lo permitía. «No necesito tu lástima», le gritaba. «Puedo arreglármela solo». Pero no podía. Cada vez caía más bajo. Benjamín tenía 45 años cuando ocurrió el accidente. Se enteró por una llamada de la policía. «¿Señor Montealvo? Su hermano tuvo un accidente. Está en el hospital». Fue, aunque hacía años que no hablaban. Saúl estaba en la habitación, pálido, delgado, con yesos en una pierna y un brazo. Aún olía a alcohol, a pesar de que el choque había sido el día anterior. «¿Qué haces aquí?», preguntó Saúl, dándole la espalda. «Eres mi hermano. Un hermano de mierda que no ayudó cuando lo necesitaba». Benjamín acercó una silla y se sentó. «Te estrellaste contra un poste borracho. Es un milagro que sigas con vida. ¿Y a ti qué más te da? Porque, a pesar de todo, no quiero que mueras». Saúl soltó una risa amarga. «Noble. ¿Y cuando pedí dinero hace 7 años, dónde estaba tanta nobleza? El dinero te habría matado, Saúl. ¿No lo entiendes? Tonterías. Mírate. Papá te dejó cientos de millones. ¿Dónde están? Los gastaste en 4 años. Nunca aprendiste a valorar el dinero, a trabajar, a construir. Todo se te dio fácil, y no supiste qué hacer con ello». Saúl guardó silencio,
apretando los dientes. Pagaré tu tratamiento, continuó Benjamín. Y te ofrezco trabajo en mi empresa. El más básico. Sueldo mínimo, sin confesiones. Si decides empezar de nuevo. ¿Trabajar para ti? Saúl lo miró con odio. ¿Humillarme hasta ese punto? No para mí. Para ti mismo. Es una oportunidad de aprender lo que papá nunca te enseñó. Vete al diablo. Benjamín se levantó. La oferta seguirá en pie cuando salgas del hospital. Piénsalo. Se fue, dejando sus datos con la enfermera. Saúl reflexionó durante un mes. Sentado en su departamento tras el alta, mirando la pared. Sin dinero. Sin opciones. La elección era clara, pedir limosna o aceptar la ayuda de su hermano. El orgullo luchó contra la desesperación. Y la desesperación ganó. Llegó a la oficina de Benjamín un día de lluvia. Desaliñado, sin afeitar, con una chaqueta arrugada. La recepcionista intentó detenerlo, pero Benjamín salió a recibirlo. Saúl. Adelante. Se sentaron en el despacho. El hermano menor miraba al suelo. Acepto tu propuesta. ¿Estás seguro? No tengo a dónde ir. Benjamín asintió. Mañana a las 9 en punto. Empezarás como asistente de analista. Solo haz lo que te digan y aprende. Lo intentaré. Saúl aún no levantaba la vista. Saúl, dijo Benjamín con suavidad, no lo hago por lástima. Lo hago porque creo que puedes cambiar. Como lo hizo Valeria. ¿Ella lo logró? Sí. Trabaja, vive por su cuenta y es feliz. Tú también puedes. Saúl lo miró por fin. ¿Por qué haces esto? ¿Después de todo lo que pasó? Porque eres mi hermano. Y porque papá no tiene por qué definirnos toda la vida. Podemos ser mejores. Los primeros meses fueron un infierno. Saúl se alteraba, llegaba tarde y discutía con sus compañeros. Benjamín no le hizo concesiones, lo multaba por retrasos, le llamaba la atención por errores. Pero no lo despedía. El hermano menor empezó a asistir a reuniones de alcohólicos anónimos. La primera vez fue porque Benjamín puso como condición, o te tratas o te vas. Pero luego se involucró. Allí encontró gente que lo entendía. Dejar de beber fue difícil. Hubo recaídas, noches en las que se paraba frente a una tienda con una botella en la mano. Pero no la abría. Llamaba a Valeria o a Benjamín, y hablaban hasta que el deseo desaparecía. A los 6 meses ya no llegaba tarde. Al año hacía bien su trabajo. A los 2 años obtuvo un ascenso. Había cambiado. Era más tranquilo, humilde y atento. Aprendió a escuchar, a aprender y a valorar las oportunidades. Un día, Benjamín, Valeria y Saúl cenaron juntos. El hermano menor levantó su vaso con agua. Quiero pedir disculpas, comenzó. Por cómo fui. Por lo que dije. Papá me amaba, pero ese amor me destruyó. No me enseñó nada más que a consumir. ¿Y tú? Miró a Benjamín, tú me enseñaste a vivir. Benjamín extendió la mano por encima de la mesa, y Saúl la estrechó. No perdono a papá, dijo Benjamín. Nunca lo perdonaré. Fue cruel e injusto. Pero sí los perdono a ustedes. Eran niños mimados y perdidos. Han cambiado. Eso es lo que importa. Habían pasado 10 años desde la muerte de Ignacio Montealvo. Benjamín tenía 52. Su firma de consultoría se había convertido en una empresa respetada con 50 empleados y oficinas en 3 estados. Vivía con comodidad, hacía lo que amaba y ayudaba a otros a construir sus negocios. Camila era ahora arquitecta principal en su empresa. Juntos compraron una casa con jardín, donde ella cultivaba rosas, y una terraza donde pasaban las noches. Nunca tuvieron hijos, pero su vida era plena y feliz. Viajes, proyectos, amigos y familia. Valeria cumplió 42 años. Había abierto una pequeña tienda de ropa, modesta, pero rentable. Se casó con Roberto, un profesor de música que la amaba no por su belleza, sino por la persona en la que se había convertido. Vivían en un departamento sencillo, tomaban unas vacaciones al año y preparaban la cena juntos. Valeria era feliz. Con una felicidad tranquila y profunda. Saúl,
A los 39 años, era analista senior en la empresa de Benjamín. Ganaba bien, vivía con dignidad y llevaba 7 años sin beber. Salía con una psicóloga que lo ayudaba a sanar las heridas del pasado. Los tres se reunían una vez al mes, cenas en casa de Benjamín o de Valeria. Cocinaban, hablaban de la vida, reían. Era una familia, no la que les dio Ignacio, sino la que ellos mismos construyeron. Un día, en el aniversario de la muerte de su padre, fueron al cementerio. Los tres, irreconocibles tras una década de cambios, se detuvieron ante la tumba. «Es extraño», dijo Valeria. «Él quería hacernos felices dándonos todo. Pero en realidad nos hizo infelices». «No entendía la diferencia entre amor y mimo», añadió Saúl. Benjamín permaneció en silencio, mirando la lápida con el nombre de su padre. «No lo agradezco», dijo al fin. «Ni lo perdono. Fue como fue, cruel, injusto, incapaz de amar como se debe. Ese era su problema, no el mío». «¿Y tú? ¿Eres feliz?», preguntó Valeria. Benjamín se volvió hacia su hermana y sonrió. «Sí, soy feliz. Tengo a una esposa a quien amo. Un trabajo que disfruto. Un hermano y una hermana que se han convertido en mi verdadera familia. Construí mi vida por mí mismo, sin depender del dinero de otros ni de su aprobación. Y eso es mejor que cualquier herencia». Se abrazaron, los tres, junto a la tumba del hombre que un día los dividió, y de forma inesperada, los unió con su muerte. «Vámonos de aquí», propuso Valeria. «Tengo pastel en casa. Celebraremos la vida, no la muerte».